saludo de parte de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo. Es ciertamente un gozo, un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor en este contexto. Y la verdad que desde que nuestro hermano Eloy me mencionaba de venir para aquí, para mí no fue muy difícil aceptar inmediatamente la familiaridad que nos une, pero la hermandad en Cristo que nos une todavía es más profunda. Y damos gracias al Señor por la forma que nos ha traído hasta aquí y ahora me gozo en verlo reflejada parte de su obra en esta congregación y esperamos que el Señor pues derrame la bendición, la vida eterna que Él promete cuando sus hermanos habitan y moran juntos en armonía. Y ciertamente hay un amor especial que sé que entre estos dos primos se tienen y yo soy testigo de esa bendición. Yo quisiera que ustedes fueran yendo en sus Biblias a Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Hablar de un personaje del que todos estamos de una manera u otra, en un grado u otro familiarizados, el personaje de José. Siempre se habla del sueño americano, que muchas personas procuran y buscan. José tenía más o menos su sueño también, pero su sueño terminó en pesadilla. Él era el soñador en esta familia y lo que él tuvo que experimentar a lo largo de su vida, sobre todo en la primera parte, fue bastante impactante, fuerte, doloroso, triste. Y sin embargo, vemos la mano de Dios usando a este personaje para traer a su pueblo por toda la experiencia que iba a pasar y a lo largo y a través de esta historia de este pueblo traer al Mesías. De forma que es como si estuviéramos viendo a través de un vidrio no tan transparente, algo translúcido, que nosotros vemos la obra, la soberanía, el poder de Dios obrando para llevar a cabo sus planes. Y lo que espero es que podamos a través de esa visión poder ver también algo del obrar de Dios en nuestras propias vidas personales. No es lo mismo nosotros estar solos que sentirnos solos. Porque si solamente nos sentimos solos, puede que no estemos solos, pero que solo nos sintamos así. Y lo mismo pasa si nos sentimos acompañados. Yo puedo sentir que estoy acompañado, pero realmente estar solo. Y lo que nosotros vamos a ver en esta historia es que José vivió experiencias de las que cualquiera pudiera concluir: yo estoy solo. Nadie está conmigo. Nadie de los que me importa están conmigo. Y sin embargo, vamos a ver vez tras vez cómo la mano de Dios estaba con José. Cómo la presencia de Dios estaba con José. Y hacerlo para nosotros también aprender a ver la presencia de Dios con nosotros en medio de esas circunstancias que nos llevan a pensar que estamos solos, que nos llevan a pensar que esto yo lo estoy haciendo en mis propias fuerzas. Aquí, si yo no me defiendo, nadie me va a ayudar, porque no tenemos ojos para ver la mano invisible de Dios actuando, protegiéndonos, cuidándonos y llevándonos al cumplimiento de sus propósitos redentores en nuestras propias vidas. Así que quisiera que fuéramos a esta historia, pero roguemos una vez más al Señor que nos abra el entendimiento, que nos dé luz al predicador, a los oyentes, y todos seamos edificados como resultado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos entrar en tu presencia, poder reflexionar en estas verdades que hemos entonado. Consuela el corazón, nos anima, nos recuerda que no se trata de nosotros sino de ti, y
queremos tomar conciencia ahora de eso mismo al estudiar tu palabra. Tomar conciencia de que tú estás aquí enseñándonos, instruyéndonos para hacernos bien y permitirnos vivir para tu gloria. Por eso asístenos, todos te necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay 3 encabezados que yo quisiera que nosotros consideremos en esta historia donde este hijo preferido, protegido de Jacob, es vendido por sus hermanos, nada más y nada menos que por sus propios hermanos. Él tuvo un largo viaje desde donde él vivía hasta la tierra de Egipto para reflexionar y pensar, ¿y qué será ahora de mí, tan lejos de mi gente, tan lejos de mi tierra? Así que mi primer encabezado es José en Egipto. Veamos a José en Egipto. En este capítulo 39, versículos 1 al 6, encontramos cómo él llega allí y con qué se encuentra. Dice así la palabra de Dios. Yo voy a ir leyendo y avanzando en el pasaje a medida que voy avanzando en este mensaje. Dice: cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José. Y desde ya empiezo a llamar atención a esta frase importante del pasaje. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. El capítulo 37 termina con los madianitas vendiéndolo a los egipcios, y específicamente a Potifar, un oficial de Faraón. Y eso no es casualidad el que se mencione ese detalle, un capitán de la guardia. Lo primero que sale a relucir en el capítulo es una nueva ubicación, a un José transportado de su zona de comodidad a un lugar extraño, un lugar novedoso. Había sido llevado a Egipto. Es como que alguien sea criado en un lugar pequeño, un lugar de familiaridad, y de repente es soltado en una de las grandes urbes de este mundo. En Egipto comienza el libro de Génesis en Edén, y extrañamente el libro de Génesis termina en Egipto. Y hay algo de comunicación allí, de lo que está ocurriendo en la historia de este libro. Nosotros no podemos leer las porciones del libro de Génesis por separado. Hay una historia, hay un principio y un fin, hay un propósito, y más cuando lo unimos con el Pentateuco. Y precisamente él había sido llevado al lugar del que habían salido los israelitas. Y tenemos que recordar que este libro iba a ser leído por los israelitas. Esto no fue como una carta dirigida a nosotros en primer lugar. Fue dirigido a los israelitas. Moisés escribe y el pueblo iba a leer estas cosas que nosotros leemos aquí. ¿Y cómo lo iban a tomar? El significado para ellos de leer que José estaba siendo llevado al lugar de donde ellos salieron era importante. Había un mensaje en eso. La narración nos dejó ahí en el capítulo 37. Jacob llora lo que él creía que era la muerte de José. Y el capítulo 37 concluye diciendo: mientras tanto los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El tráfico de personas no era algo nuevo. Se hacía aún en aquellos días. Los madianitas solo ven
que ellos hicieron un buen negocio, que llevaban una buena mercancía y querían venderla, y Potifar solo podía ver que había adquirido una buena mercancía, un nuevo electrodoméstico para su casa. Así lo veían estas personas. Pero inmediatamente después se introduce ese elemento crucial en la historia, y el Señor estaba con José. Yo hubiera esperado que se dijera que el Señor estaba con José cuando estaba con su casa, con su familia, y todo estaba en orden, era un hombre feliz con su familia y todo era maravilloso y el Señor estaba con José. Pero no es así. Cuando lo venden a un lugar extraño, con gente desconocida, como un esclavo, el Señor estaba con José. No es cuando nosotros esperamos ver una descripción como esa. La realidad es que él tenía a sus hermanos en contra, a los madianitas en contra, el nuevo ambiente en Egipto en contra, pero el Señor estaba con él. Interesante. Y resulta interesante ver que cuando Esteban, y ya me voy a Hechos capítulo 7, hace el recuento de la historia de Israel, solo trata brevemente lo que tiene que ver con José. Hace todo un recuento de la historia en Hechos 7, en su discurso. Pero no dejó de mencionar el hecho de que Dios estaba con José. Dice Hechos 7:9, y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Dios estaba con él y lo señala, e inmediatamente después dice, y lo rescató de todas sus aflicciones. ¿Cuántos años pasaron de una cosa y a otra? Pero Esteban lo dice como si fuera el otro día que sucedió. Lo que nos quiere enseñar es Dios estaba detrás de lo que estaba ocurriendo en la vida de José. Vámonos un poco más atrás todavía en la historia. Abraham. ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios se le apareció? En Mesopotamia. Eso lo dice aún Hechos 7:2. Ahora nosotros tenemos a José en Egipto y Dios estaba con él. Recuerden, estos israelitas están leyendo Génesis, están leyendo lo escrito por Moisés y están escuchando estas cosas. Nuestro héroe Abraham viene de una tierra pagana y Dios se encontró con él ahí. Y ahora este hombre, José, está en Egipto, un lugar lleno de ídolos, otra tierra pagana. Pero Dios está con él. El tema de la presencia de Dios es algo que brilla en este capítulo. Y no solo se afirma en el versículo 2 que leímos, sino que en el versículo 3 dice que el mismo Potifar lo notó. Dice, y vio su amo que el Señor estaba con él. Algo vio Potifar que le llevó a concluir que este hombre no estaba solo. Y dice en ese versículo 2, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Un dato importante para la segunda escena que vamos a ver en unos minutos. Potifar hubiera podido enviarlo a trabajar en la tierra o algo similar. Pero él ve en José cualidades que le llevan a decir, yo mejor tengo a este hombre cerca de mí y cerca de mi casa, porque este hombre me puede ser útil aquí. La presencia de Dios con José no se manifestó a través de una liberación milagrosa. Imagínense, uno esperaría que si Dios está con José, lo que Dios va a hacer es que de alguna manera él va a romper sus cadenas para poder regresar a su familia y estar así feliz por el resto de sus días. Pero eso no fue lo que ocurrió. La presencia de Dios no implicaba eso necesariamente. Aquí no vemos a Dios abriendo el mar rojo, ni sacando a su siervo de la cárcel de una forma milagrosa, ni multiplicando panes y peces. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no estaba ahí. Porque Dios a veces está en detalles que nosotros pasamos por alto y que ignoramos. Y Dios está en operación. Lo que pasa es que normalmente
Dios está haciendo cosas que la gente le atribuye a los hombres, pero es Dios que está detrás haciendo todas estas cosas. Dice en el versículo 3, el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. ¿Quién? El Señor hacía prosperar. Dios estaba actuando a través de este hombre. La presencia y el favor de Dios no se manifestó sacándolo del problema, sino capacitándolo para ser un siervo extraordinario que moviera a su amo a tener confianza en él. Algo que Dios seguiría usando a lo largo de esta historia. Lo que pasa es que nosotros a veces somos impacientes. Señor, ya. No, yo después te lo haré, como los niños. Llegamos ya. Todavía falta un poco, pero ya llegamos. Y así somos nosotros también. El versículo 5 dice, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. ¿Cómo tú hubieras querido que dijera el versículo? Y el Señor bendijo a José. Pero eso no es lo que dice. Dice que el Señor bendijo a Potifar. Señor, pero bendíceme a mí. Dios le dio gracia a José ante su amo. Y este hombre puede ver en José alguien digno de confianza. Y deposita esa confianza en él y todo lo coloca en sus manos. Lo hizo mayordomo de todo lo que poseía. Y así bendijo Dios la casa de Potifar. O sea que vemos cómo esta sección nos muestra que José estaba en Egipto, pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. El tema de la presencia de Dios con los suyos es importante en el libro de Génesis. Génesis 15:1. No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, yo estoy contigo. Él dijo a Isaac, Génesis 26:24, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. A Jacob le dijo en Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Qué promesa? Y al mismo Jacob, cuando él fue llevado a Egipto a encontrarse con José, dice, yo descenderé contigo a Egipto. Y Dios le deja saber, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Por eso les decía, a veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. Pero volvamos a José. Este joven de 17 años fue arrebatado de su familia y llevado a un lugar tan lejano y tan pagano como Egipto. Y allí estaba el Señor con él. Y aunque el tema principal de esta historia no es hablarnos, el propósito principal no es hablarnos de lo que debemos pensar acerca de nuestros propios hijos, hay lecciones aquí al respecto. De cómo Dios puede cuidar a nuestros hijos aún ellos estén lejos de nosotros. Pueden ser arrancados de nosotros, como pasó con José. Y Dios es capaz de cuidarlos en nuestra ausencia y de bendecirles lejos de nosotros. Cuando no podemos hacer nada por ellos, Dios sí puede ser su guía y su protección. Y aunque la misma familia actúe en contra, Dios está en control, moviendo las cosas para hacer bien a esa familia. Porque era para hacerle bien a la familia de José que esto estaba ocurriendo a él. Aunque nuestros hijos se encuentren en Egipto, aunque lleguen a Babilonia, lejos de nuestra influencia, allí está el Señor que los puede rescatar, transformar y bendecir para convertirlos en bendición. Pero también hay una lección para los hijos, porque José no comenzó a ser un hombre diligente en Egipto. Su actitud comenzó en los días de las cosas pequeñas, siguiendo las directrices de su padre.
¿Y cómo lo encargaba? Ve y haz esto, ve y revisa, ve a ver, chequea lo que están haciendo tus hermanos. Ya él era digno de confianza para su papá. De manera que ustedes deben ser fieles en lo poco y Dios se encargará de hacerles fieles en lo mucho. Decía Hudson Taylor, el misionero, algo pequeño es algo pequeño, pero la fidelidad en algo pequeño es algo grande. Y Dios puede usarte en lugares que tú no te imaginas por hacer lo que debes hacer en tu hogar. Pero ¿qué están escuchando los israelitas que salieron de Egipto al leer esta historia? Que el Dios creador y soberano no está limitado geográficamente. Están escuchando que Dios estaba en Egipto, que no era simplemente en la tierra de la promesa. Dios está en cualquier lugar del mundo. Dios no puede ser limitado. Y ellos están escuchando eso. No importa dónde nosotros vayamos, Dios puede estar allí con su pueblo. Y luego aparece una declaración que parece como media desconectada. El versículo 6 dice: y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sí. ¿Y para qué esa información de cómo era él? Bueno, eso nos prepara para la sección siguiente, que es la que he titulado José en el horno de la tentación. Versículos 7 al 18. Pero vamos a ver esa sección por partes. Esa sección la podemos dividir en 3 etapas. 3 etapas de esa gran prueba que José enfrentó. Tenemos una tentación inicial, una tentación habitual y una tentación final. Los versículos 7 al 9 nos presentan la tentación inicial. Dice el versículo 7: y sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Cada una de estas ocasiones nos presenta un ataque y una defensa. Un ataque y una defensa. Él no solo le dijo a esta mujer que no, sino que también le dio buenos argumentos. Le dijo: Potifar lo ha puesto todo bajo mi cuidado, excepto a ti. Hay una responsabilidad, hay una lealtad que yo le debo a este hombre. También le dijo: tú eres su mujer. Tú no deberías estar proponiendo lo que tú me estás proponiendo. No importa lo que piensen tus dioses, lo que te permitan tus dioses. Mi Dios dice: eso no está bien. Por eso le dice: lo que tú propones está mal. ¿Y de dónde sale esta evaluación de lo que está bien y de lo que está mal? ¿De dónde sale esa moral? Porque si nos llevamos de cómo van las cosas cambiando en el mundo, nosotros vemos cómo lo malo es llamado bueno y lo bueno malo. Dios le había dado eso y lo tenía grabado en su corazón. Dice: eso es una gran maldad. No es solamente actuar en contra de Potifar, lo que tú me estás proponiendo. Es una maldad contra Dios. Y José lo que hizo fue llamar cada cosa por su nombre. Porque una de las cosas que hace la sociedad es cambiarle el nombre a las cosas para que no suenen tan feas. Y ya no se trata de protección de la vida, es un asunto de la libertad de cada quien. Entonces le cambian el nombre y eso hace que sea más fácil de hacer. Pero amados hermanos, si José tomó en cuenta lo que Potifar había hecho por él para no pecar de esa manera, ¿cómo debería afectarnos a nosotros el recordar que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo para no pecar contra Él? ¿No es eso muchísimo mayor
que lo que José estaba mencionando aquí. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. José estaba aún hablando de la prosperidad material, de lo que Potifar le había permitido. Nosotros estamos hablando de riquezas espirituales eternas. Y cómo eso debería de poner freno a cuando estas tentaciones vienen a nuestra vida, por el medio que sea, para nosotros decir que no al pecado. Estamos hablando de una nueva vida para aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Estamos hablando de que Dios nos ha dado una bienaventurada esperanza. Gente que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y vamos a pecar contra Él? Tan sencilla y fácilmente. ¿Cómo pues cometeremos esa maldad y pecaremos contra Dios? Si usamos la misma expresión de José para cada una de las tentaciones que tú y yo enfrentamos. Pero no solamente hubo una tentación inicial. Si llega una tentación inicial y ahí se detiene todo, pues es fácil. También había una tentación habitual. Versículo 10. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Era algo frecuente, era algo diario. La victoria sobre el pecado no consiste en resistir una vez, sino en mantenernos resistiendo. Porque muchos que han resistido una vez han sucumbido cuando la tentación es persistente. Pero con José no fue así, y por eso su respuesta: él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Siempre hay un ataque y una defensa. José se defendió, dijo no, 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 1000 veces no. Porque nos pueden encontrar en un punto débil un día y ceder en el terreno. Pero José se mantuvo firme. Ella era tentando diariamente y él defendiéndose diariamente. Por eso, ¿cómo nos enseñó Cristo a orar en cuanto a la tentación? Bueno, que así como nosotros pedimos por el pan de cada día, debemos pedir que Dios nos libre de tentación cada día. Pero luego viene la tentación final. Versículo 11. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Las cosas no son como lucen. ¿Qué diferencia en el reporte de esta mujer, en sus palabras, de lo que realmente había acontecido? Pero observen que la historia comienza enfatizando la soledad que había en ese hogar. Estaban ellos dos solos. Obviamente ella sentía a la mujer que estaba sola. José sentía que estaba acompañado. Y eso hizo toda la diferencia. La idea de que nadie te está mirando ha sido ocasión para muchos pecados. Creer que estamos solos. El diablo ha sabido explotar esa situación. Por eso Moisés nos ofrece el detalle de que no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Había sido esto
planificado, no sabemos. José no era, sin embargo, ningún holgazán, él estaba haciendo su trabajo y él entró a hacer su trabajo. Pero la mujer extraña de Proverbios hace su aparición, como la que dice Proverbios 7:15. Por eso he salido a encontrarte buscando tu rostro con ansiedad y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. Oh, de Egipto. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Se ha llevado en la mano la bolsa del dinero. Volverá a casa para la luna llena. Él no viene por ahora. Solos, tú y yo solos. Era una situación donde ya José no podía simplemente decirle que no a esta mujer. Y se dio cuenta. La única salida que él tenía disponible en ese momento era salir corriendo. Lo cual él hizo. José no era un hombre libre, él era un siervo. Él no podía escoger si hacía su trabajo o no lo hacía. Él estaba haciendo su labor. Pero él sí era un hombre libre en el sentido de tomar la decisión de no pecar contra Dios. Esclavo en cuanto al trabajo, pero libre para no pecar contra mi Dios. Y así lo hizo sin importar las consecuencias. Y por eso lo que ocurrió. El texto no lo dice explícitamente en ese punto, pero para que un hombre haga lo que José hizo, solo es posible si Dios está con él. O sea que esa misma expresión de que José estaba en Egipto, pero Dios estaba con José, la podemos usar con respecto a esta sección. José estaba en el horno de la tentación, pero no estaba solo. Dios estaba con él. Y se muestra en la gran conciencia que él tenía de la presencia de Dios. ¿Cómo yo haría ese grande mal contra él? ¿Saben por qué? Porque él sabía que Dios estaba ahí. Dios está aquí. ¿Y cómo puedo yo hacer esta gran maldad y pecar contra él? Su familia muy lejos, pero Dios no. Porque saben cómo muchos muchachos aprovechan cuando están lejos. Pero Dios estaba ahí. Y él no sucumbió al estilo de vida de los egipcios. Y no dejó que ese ambiente tan permisivo le hiciera menospreciar a Dios. Y conocemos el resto de la historia, cómo la mujer se hizo la víctima, lo cual no es nuevo, un movimiento muy antiguo. Pero ¿qué no debemos obviar aquí? Estaba en una situación incómoda, José estaba en el horno de la tentación, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Pero vamos a la tercera sección de esta historia. Versículos 19 al 23. Dice: y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Algunos dicen, ¿contra quién se encendió su ira? Como que no fue solamente contra José, sino quizás también contra ella. Dice el versículo 20: entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel. Lo pudo haber matado, pero lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. ¿Están ustedes viendo conexiones en esta historia? ¿En casa de quién era que trabajaba? El capitán de la guardia de Faraón. ¿Y dónde fue que trancaron a José? Donde se encerraban los presos del rey. Esto va a volver a relucir en otra sección de la historia de la vida de José. Cada elemento que se está siendo mencionado aquí en esta historia tiene un propósito. Y dice entonces al final del versículo 20: y allí permaneció en la cárcel. Y cualquiera diría: bueno, ahí sí es verdad que ese hombre está solo, porque Dios no entra en esa cárcel. Sin embargo, miren cómo comienza el versículo 21. Mas el Señor estaba con José.
El Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía el Señor lo hacía prosperar. Y yo oigo a algunos diciendo amén. ¿Quiénes quisieran estar con José en la cárcel? Era una situación difícil. Nos gustaría mejor ya estar en la parte final de la historia, cuando José es hecho primer ministro. Así que yo quiero que Dios esté conmigo. Pero este hombre estuvo preso por muchos años. Y Dios le dio gracia y favor, pero no para que lo soltaran. Le dio gracia y favor para encargarse de los presos. Porque sucedería que Faraón trancaría a algunos personajes que serán importantes en esta historia. Pero él no lo sabía. Tú y yo lo sabemos, porque leemos el libro completo ahora. Pero José no tenía ni idea de lo que Dios estaba haciendo. El punto es que ser fiel a Dios tiene un precio. Y José estaba pagando un precio muy alto por su fidelidad, por mantenerse fiel a Dios. Prefería mejor estar preso que ser libre haciendo lo que a Dios le desagrada. Y dice esa frase, lo dice todo. Y allí permaneció en la cárcel. Allí permaneció en la cárcel. No nos gustaría que se dijera eso de nosotros. Nuestro personaje permaneció preso muchos años. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Porque estamos acostumbrados a leer las historias bíblicas y escuchar las obras portentosas de Dios, las intervenciones milagrosas de Dios. Sin embargo, aquí no se nos dice que Dios estaba haciendo nada, excepto ayudándolo a ser un preso bueno, útil. En el momento el asunto debió ser muy incomprensible para José, como nos sucede a nosotros cuando las adversidades llegan a nuestras vidas. Pero esta historia nos mostrará lo necesario que era que José estuviera en la cárcel y que luego un copero fuera colocado en la misma cárcel y que luego el copero se olvidara de él. Porque en todo eso estaba la mano del Señor orquestando las cosas que luego le conducirían a llegar a ser el primer ministro de Egipto. Y en ese sentido, hermanos, aunque el pasaje tiene una lección importante acerca de las tentaciones y cómo enfrentar las tentaciones y ser firmes como lo fue José, el verdadero tema detrás de todo es la presencia de Dios con José. Dios estaba con él. Dios estaba llevando a cabo sus propósitos y Dios está especialmente con los suyos porque ellos son parte de sus propósitos redentores. Las cosas no le sucedieron a José porque él era un hombre que tenía mala suerte. Como dice la gente, ay, qué mala suerte yo tengo. No, Dios estaba guiándolo todo. Dios estaba guiándolo todo. A la gente le gustaría tener la buena suerte de Job cuando terminó con toda su riqueza y todo lo demás en los últimos capítulos de Job. Lo que la gente no quiere es tener la suerte de Job en los primeros capítulos de Job. Pero el mismo Dios que controló una cosa, controló lo otro. Mientras él está tratando de ser útil en la casa de Jacob, su padre, sus hermanos lo venden. Mientras él trata de hacer su trabajo en casa de Potifar, termina preso. Y ahora él trata de ayudar al panadero y al copero y se olvidan de él. Dice, no, pero es un hombre de mala suerte. Hablando de
de Dios, el Salmo 105 hace referencia a esta historia. Es el Salmo 105, versículo 17, dice: envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Está hablando del pueblo de Israel. Dios envió a alguien delante de ellos. Es como, yo voy a mandar al pueblo de Israel, pero lo voy a mandar a uno primero, que es a José. El pueblo de Israel se multiplicaría en Egipto. Lo está hablando de esa manera figurada, ¿no? Y dice en el versículo 18 del Salmo 105: con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. Recuerden que él era el soñador. Su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. Y después dice: también Israel entró en Egipto. En otras palabras, ¿quién envió a José a Egipto? Dios lo envió. Y fue así que envió a Israel, al pueblo de Israel. Dice: así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, la tierra de Egipto, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. Pero ¿ustedes creen que José tenía idea de que eso era lo que Dios estaba haciendo cuando lo vendieron y pasó por todas estas cosas? No tenía la menor idea, como nos ocurre a nosotros. Ahora, José sí lo entendió después. Por eso cuando uno lee en el capítulo 45 de Génesis, dice el versículo 5: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido aquí, le dice a los hermanos, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra. Él no dijo: el diablo me mandó. No, Dios me envió. Dios me envió. Y dice: y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Es una historia en la que vemos claramente a Dios con José. José estaba en Egipto, pero Dios estaba con él. José estaba en el horno de la aflicción, de la tentación, pero Dios estaba con él. José estaba en prisión, pero Dios estaba con él. Ese es el énfasis de esta historia. José estaba justamente en el lugar que necesitaba estar para cumplir la misión de Dios para su vida. Porque si hay algo que nosotros podemos ver con claridad en el libro de Génesis, es que nuestra esperanza no puede estar en estos patriarcas. Porque cualquiera puede leer Hebreos 11. Mira cómo se habla de Abraham. Oh, Abraham. Oh, yo quisiera ser como Abraham. Qué grande Abraham. Que Dios nos dé más Abraham. Sí, yo entiendo el sentir. Pero lo que nosotros leemos en Génesis es para decir: yo no confío en estos hombres, yo confío en el Dios de estos hombres. En Génesis 34 vemos vemos detalles de estos hombres. En Génesis 34 vemos a Simeón y a Leví matar a todos los hombres de un pueblo para vengar la deshonra de Dina. Y el resto de los hermanos despojaron a ese pueblo de todas sus posesiones. En Génesis 35 Rubén se acuesta con la concubina de su padre. En Génesis 37 los hermanos de José lo venden en esclavitud. En Génesis 38 Judá se llega a una aparente ramera que resultó ser su nuera. Esa es nuestra esperanza. Es esta la familia de la cual Dios traería bendición al mundo. Son ellos la simiente de la mujer de Génesis 3. No, Génesis está quitando de nuestros ojos a los hombres para que los pongamos en el Señor. No son los hombres nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. La simiente de la mujer es
Cristo en la que debemos nosotros tener nuestros ojos. Y aunque sabemos quién gana la guerra entre esas dos simientes de Génesis 3, hay batallas que las gana el mal. Hay cosas que ocurren en este mundo que uno dice, ahí ganó el mal, o al menos así parece. Quizás más adelante podemos ver una movida magistral de Dios en el gran ajedrez de la historia, como ocurrió con José. Pero mientras tanto, José está en la cárcel. Eso soy yo que me fui y leí cosas que aparecen más adelante. Mientras tanto, él estaba en la cárcel. Y quizás así estás tú ahora mismo, en una situación similar a la de José, como si estuvieras en una cárcel. Y tú miras al futuro y dices, ¿qué pasará conmigo? ¿Se va a solucionar este problema? ¿Intervendrá Dios? El cumplimiento de los sueños de José todavía estaba muy lejos en el panorama. Pero ¿cómo creen ustedes que esta historia serviría a los israelitas que estaban dando vueltas en el desierto cuando leen que este hombre que fue vendido por sus hermanos terminó siendo primer ministro en Egipto? Serviría de mucho consuelo, serviría de mucho ánimo. Leemos de sus quejas, leemos de sus murmuraciones, pero era una imagen muy gráfica de que Dios no se somete a nuestras agendas, de que somos nosotros los que somos parte de la agenda de Dios. Era como si estuvieran leyendo una versión de segunda de Pedro para sus propios días, de que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. El Señor no tiene prisa. José sufrió mucho, pero Dios estaba haciendo su obra, aún a través de esas aflicciones, porque el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Las vicisitudes de José no significaban que Dios había cancelado sus planes. Y de la misma manera las vicisitudes del pueblo de Israel en el desierto tampoco significaba que Dios se había olvidado de ellos allí en el desierto. Y que así como Dios terminó obrando, usando a José para llevar a cabo sus propósitos en la historia del pueblo de Israel, así también puede estar obrando en las vidas de cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Y lo está haciendo. Así que ¿cómo aterrizamos esto y lo aplicamos a nosotros? Hay muchas aplicaciones que uno pudiera mencionar. Permítanme mencionar un par de ellas. Cuando experimentes las perplejidades de esta vida, ejercita tu fe en el Señor que está contigo y que te está conduciendo a la gloria. Cuando te enfrentes y experimentes las perplejidades de esta vida, ejercita tu fe en el Señor que está contigo y que te conducirá a la gloria. Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Y eso nos lo dice a todos, no solo a José. De manera que estando tú preso, estando tú en el horno de la tentación, estando en el Egipto de este mundo, Dios está contigo. Siempre debemos vivir por la fe y no por la vista, con la conciencia de la presencia de Dios contigo. De manera que llegan estos momentos difíciles y puedes confiar en el Dios que no miente. Él no te va a mentir, Él no te está dando palabritas para sostenerte, pero para luego no cumplir su palabra, no, es el Dios fiel. José no sabía en ese momento qué él estaba haciendo en Egipto. José no contaba con la historia de José que nosotros tenemos, pero nosotros sí. Y lo que él iba a saber después, como lo expresa, los israelitas también lo leyeron en el desierto, tenían la historia completa para animarles a seguir. Y nosotros la tenemos para animarnos a seguir. Así que yo no sé cómo tú estás aquí hoy. Yo lo que sí sé es que tú tienes suficientes motivos en las promesas de Dios para seguir adelante.
Hermanos, el hecho de que la vida se nos ponga difícil y que nuestros planes no salgan como deseamos, no significa que Dios está en contra nuestra o que Dios no está con nosotros. Podemos sentir que es así, pero no es así. Dios está con nosotros. Porque la presencia de Dios no es sinónimo de que las cosas son como queremos. El pueblo de Dios siempre ha sufrido reveses, persecución, aflicciones, tribulaciones. Y por eso el llamado de Hebreos 11 a vivir por la fe y no por la vista, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Por eso una epístola como Primera de Pedro, para ayudar a los santos a lidiar con las consecuencias de tratar de vivir con una buena conciencia en este mundo. Es difícil, pero Dios vence y nosotros vencemos con Él. En ocasiones nos sentimos en Egipto. Y realmente estamos en Egipto, estamos en Babilonia también. Podemos palpar a nuestro alrededor miles de ídolos, estatuillas que están en los corazones de los hombres. Podemos ver altares a Ra, Anubis, Osiris y Horus en este mundo. Y para estar bien, la cultura quiere que nosotros hablemos bien de esos dioses, que hagamos lo que ellos hacen y alabemos lo que ellos alaban. Pero no, hermanos, tenemos un llamamiento mucho más excelso para servir a nuestro Dios donde quiera que Él nos coloque. Y si nos coloca como los amigos de Daniel, no importa, que nos echen en el horno, pero no vamos a pecar contra nuestro Dios. Y en segundo lugar, imitemos la determinación de no pecar que tuvo José. Imitemos esa determinación. Porque él pudo haber dicho, bueno, si yo me gano el favor de esta mujer, quizás a través de esta mujer pudiera yo lograr alguna cosa hasta para mi pueblo. Así que voy a tratar de estar bien con mi jefa, para así ver cómo. Pero hermanos, los razonamientos humanos, vemos a lo que conducen en el libro de Génesis, hasta más problemas. A más problemas. Es más, si él hubiera hecho según ese razonamiento, no hubiera llegado a ser primer ministro. Porque los planes de Dios no son nuestros planes. Dios es el Dios de toda sabiduría. Haz las cosas como Dios manda. Necesitamos la fuerza del Señor, estar conscientes de la presencia del Señor para ser librados del propósito de la tentación. El diablo lo que quiere es arrastrarnos, apartarnos de nuestro Dios. Pero Dios nos dice, sigue fiel mi hijo, huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles, como huyó José. Dice un autor, ya casi termino, dice: el principio de huir de la tentación funciona mejor cuando se aplica no después, sino antes de que ocurra la tentación. Por lo tanto, los cristianos que buscan evitar el pecado deben anticipar situaciones probables que conduzcan a problemas, especialmente el pecado sexual, y tomar medidas proactivas para evitarlas. Esto significa que una pareja romántica debe tener cuidado de no estar nunca sola en una situación que le permita la indulgencia sexual, en lugar de confiar tontamente en sí mismos para mostrar autocontrol bajo la presión creciente del deseo. No, dice, el verdadero dominio propio se demuestra evitando la tentación, no exponiéndonos a ella. Y otro pastor cuenta un caso con el que él trató. Una pareja joven estaba comprometida para casarse y estaban planificando tener unas vacaciones juntos en un crucero antes de casarse. Y el pastor dijo, eso no es sabio. Lo que ustedes están pensando no es bueno. Dice, no, pero tenemos habitaciones separadas. El pastor no le dijo, no. El pastor le dijo, ustedes se están jugando con fuego. Y después de regresar, como era de esperar, ellos entraron muy calladitos a la oficina y lamentando dijeron, caímos en pecado. Y él les dijo, sí, ustedes cayeron, pero cayeron cuando compraron los boletos, no con lo que pasó en el crucero. Es antes que debemos cuidarnos para no caer en tentación.
Imitemos a José por amor a nuestro Señor, que lo dio todo por nosotros para rescatarnos de una vana manera de vivir. Vivimos en Egipto, pero no tenemos que vivir según las costumbres de Egipto. El Señor nos fortalezca, el Señor nos guarde para ser instrumentos en sus manos, para la obra que Él tenga para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que nos prepara, nos equipa para edificarnos, para ser instrumentos en tus manos, para poder bendecir a otros. Y te pedimos, Señor, que a todos, a tu manera, como solo tú sabes hacer, nos hagas bien y nos guardes y nos bendigas. Pensamos aún en aquellos que no te conocen, que tú les muevas, oh Dios, a no confiar en sí mismos, sino a ponerse en tus manos y no a imaginar que pueden tener ideas más sabias que tú para la vida. Guárdales y guíales a Cristo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.